Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del productor Enrique Madrid, quien viene a invitarlos porque tiene 4 propuestas teatrales para que este fin de semana, ustedes que ahorita están de vacaciones de Semana Santa, se puedan ir al teatro. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Marco, por el espacio. Y bueno, aquí el teatro se vive en Semana Santa y hay 4 opciones que les traigo. Entonces, empezamos... Iceberg, pero bueno, Iceberg es miércoles. Bueno, entonces, pero ayer tuvimos función y bueno, llevamos una segunda temporada bastante buena ahí en el Rodolfo Sigli, con el mismo elenco: Luisa Muriel, Arisa Mendizábal, Allí Magaña, Antonella, Renata del Castillo, David Ranguiano, Octavio Mier. Se nos acaba de unir Isadora González, que ayer fue su estreno, y padrísimo, una historia de 4 mujeres reales con vivencias actuales sobre violencia psicológica. Bueno, eso es los miércoles. Hoy jueves. Hoy jueves, la última semana de la temporada número 5 de Teatro en Corto Coyoacán, en la que estoy participando en Whisky, que es una historia tragicomedia ahí que te enseña a realizar tus sueños antes de que te envuelvas en vicios y todo eso. La verdad está muy padre la experiencia que me dieron la oportunidad Paus Marrón y David Anguiano de participar en ella, y me encanta estar actuando en esa... Whisky, en el Foro 7 en Coyoacán, en la sede Coyoacán, y padrísima experiencia. Y nos queda nada más este fin de semana, y yo doy jueves y viernes, así que los esperamos, las 6 funciones, jueves y viernes. Luego, ¿Cómo te va, mi amor? Un musical pandoresco, padrísimo, que ya es nuestra segunda temporada. Rompimos récords en Coyoacán y ahorita estamos en Nápoles, en nuestra tercera semana, que empieza hoy. Y bueno, seguimos todavía. Y esta obra, qué bárbaro. Yo tuve la oportunidad de verla en el estreno, pero en Coyoacán. Coyoacán. Ahí se estrenó esta de Cómo te va, mi amor, y bueno, los temas, la historia. La historia está totalmente cuadrada. Son 9 canciones de este grupo ícono de los 80s, y una historia de 3 mujeres donde muestran cómo hay un amor valiente, hay un corazón roto y hay un solo o sola, siempre sola. Y padrísima, con 9 canciones que escogimos entre Paus y yo, y pues súper bien. Estamos, es la primera obra que pasa hilada de temporada de Nápoles, de Coyoacán a Nápoles, y pues ahorita también nos está yendo muy bien. Y por último, el próximo 20 de abril los espero en Coyoacán. En el, ya no sé ni dónde tantos en mi tercer musical, Y cómo es él, una historia sobre un padre, una hija y el novio que se mete ahí en esa historia. Y bueno, cantan mis actores 9 rolas de los divos de los 80s, de Ricardo Montaner, de Mijares, de Manuel, de José José, de Rafael, de Miguel Gallardo, Franco De Vita. Entonces, un pedacito de cada canción para lograr una gran historia. ¿Y cómo es él? Entonces se estrena ya próximamente. ¿Y cómo es él? Se estrena el 20 de abril. Whisky acabamos este fin de semana. Entra Y cómo es él en el mismo foro de Whisky. ¿Cómo te va, mi amor? Estamos en nuestra tercera semana, así que todavía nos quedan 4 semanas. Ahí con un gran elenco: Lucedit Rojas, Cristian Beak, Oscar Jiménez, Andy Fredericks, dirigidos por Lalo Partida, que también nos ha dirigido ya tanto en Coyoacán Y cómo es él también me la dirige. Entonces, pues ahí estamos felices. Trabajando muchísimo. Hay opción de teatro, hay que apoyar el teatro mexicano, y pues te espero también. Enrique Madrid, ahí voy a estar, ya te prometí ir a Iceberg y voy a ir gracias a Rodolfo por el Siglis. espacio y felices vacaciones a todos. Muchas gracias, Enrique Madrid, gracias. Productor y actor. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.